Buenas tardes, queridos estudiantes. Quisiera darles la bienvenida a mi asignatura de Fundamentos de Filosofía Política y dado que los días lunes empezamos con esta materia y este es el primer día de clases, me gustaría también darles la bienvenida a la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades. La licenciatura, al final, ustedes recibirán el título de licenciados en Pedagogía de la Filosofía. ¿Sí? Es un poco no tan claro que el nombre de la carrera no coincida exactamente con el título terminal que ustedes obtendrán al final de la misma. Entonces, es una carrera, digamos, híbrida, y tiene un pie puesto en pedagogía y el otro, el principal, en la filosofía. Bien, entonces, me da mucho gusto de poderles acompañar. Yo les voy a impartir la cátedra de Fundamentos de la Filosofía Política. En esta primera hora, tenemos una sesión de 2 horas, haremos un receso a las 3. Quisiera presentar el sílabo de la materia o el programa. Es decir, por una parte, quisiera exponer el objetivo principal de la materia y eso está conectado con una visión de lo que es la filosofía. Voy a exponer los contenidos, obviamente también los logros del aprendizaje y el sistema de evaluación. A ver, ustedes tendrán acceso a la bibliografía, a los textos de estudio en el e-virtual de nuestra Universidad de Cuenca. Espero que ustedes ya hayan podido acceder y ver ahí las materias que tienen este ciclo. Felizmente, esa plataforma le permite al profesor copiar los cursos de años anteriores y hacer las actualizaciones que correspondan. Entonces, tienen ustedes ahí el material didáctico, los textos de estudio. Iré habilitando conforme vamos avanzando, una a una, las tareas que tienen que ustedes que cumplir. Bueno, veamos, a ver, yo tengo atrás mío un pizarrón. Suelo escribir únicamente lo imprescindible a modo de un cuadro sinóptico. La mayoría de las veces lo que yo hablo en una hora, eso alcanza en un pizarrón. Rara vez, puede ser que en alguna ocasión eh, utilice más de un pizarrón en una sola hora reloj, pero por lo general ese no es el caso. Y yo, como ustedes habrán visto, estoy grabando un video de las clases, y eso lo haré por costumbre, y subo a YouTube. Tengo un canal con mi nombre en donde haré una lista de reproducción con el nombre de Curso de Fundamentos de Filosofía Política, Universidad de Cuenca, octubre 2021. Bueno, en realidad nosotros ya empezamos hace un mes las clases, el 27 de septiembre. Y bueno, creo que en esta semana se decide en la universidad cómo vamos a recuperar las clases perdidas. De hecho, bueno, no se van a perder. Tenemos que cumplir 80 días de trabajo. Esos son el 16 semanas que dura el cuatrimestre, mal llamado semestre, ¿sí? Bueno, pero seguramente esperemos que nos den directrices las autoridades, tanto en la facultad como en la universidad, para ver cómo logramos subsanar este atraso
que no ha dependido de la universidad, ni tampoco de ustedes, sino de los procesos de la CNCID, de cómo selecciona a los estudiantes para ingresar a cada carrera. Bueno, entonces, quisiera añadir otra cosa más. Si no fuera por la, la coyuntura que estamos atravesando de pandemia, en nuestra universidad, el reglamento exigía que los estudiantes cumplan con la asistencia. Y era una condición, un requisito necesario, con cierta flexibilidad. Se permitía al estudiante, bueno, inicialmente era 30% de faltas, luego se subió al 35% de las horas programadas. Entonces, calculemos, si nosotros tenemos a la semana 5 horas, eso multiplicado por 16 semanas de trabajo, tenemos 6 por 5, 30 con 3, 80 horas que deberíamos tener de clase, y de ahí faltar el 35% sería máximo 28 horas podrían faltar. Eso antes de la pandemia, pero por una resolución del CES, nadie puede perder por faltas, puesto que puede ser que pierdan la conexión a internet o se va la luz o otras situaciones imprevistas de fuerza mayor y por las cuales se perdieron la clase, de modo que está en vigencia esa resolución del CES y por lo tanto se suspende nuestro reglamento de la universidad, reglamento interno, y por lo tanto les comunico que podrían ustedes excederse de ese 28%, 28 faltas. Yo cada día, cada clase corro lista y los profesores estamos obligados a hacer al final del curso, subir a la plataforma de calificaciones el reporte de faltas. El sistema automáticamente ponía reprobado al estudiante que se excedía del 35% de faltas, pero ahora eso ya no es el caso, está suspendido, como les digo, pero les pido que lo mejor para ustedes es que, a menos que tengan una razón justificada, traten de asistir a todas las clases. A ver. Bueno, eso por lo que respecta a las asistencias. Si es que alguien llega atrasado, yo no tengo que extenderle un permiso para que entre a la reunión. Eso es simplemente ustedes ponen el ID de la reunión y ya acceden a la misma. Pero, y si es que llegan atrasados después que yo ya corrí lista, les pido de favor que se hagan anotar al final de clase que estuvieron presentes, ¿sí? Y así para que conste en mi registro. Bueno, eso por lo que respecta a la asistencia. Entonces, ahora sí quisiera referirme a los objetivos de la materia. A ver, antes de continuar, ustedes ven que estoy utilizando aquí este signo raro, es la letra Phi mayúscula en griego. Yo le utilizo para simbolizar filosofía, ¿sí? Filosofía política. Obviamente me falta la palabra fundamentos, pero yo
no suelo escribir siempre palabras completas. Ustedes en la plataforma tienen un par de hojitas con mis abreviaciones y símbolos. Les pido, por favor, voy a actualizar ya para el día de mañana. Les diré que impriman esa hojita y se familiaricen, perdón, con los símbolos y abreviaciones. A ver, otra cosa más que yo les envié un correo pidiéndoles que por favor ingresen a un documento de Google y pongan su nombre y su número telefónico del celular, que esa información no está en la plataforma de donde saqué el listado de los estudiantes, y la mayoría de ustedes han puesto el teléfono fijo, el de la casa, y ese no me sirve para hacer un grupo de WhatsApp. Creo que la mayoría de nosotros, en vez de utilizar el correo, empleamos como el principal medio de comunicación el WhatsApp, puesto que es muy, muy ágil. Y entonces yo voy a pedir que algún voluntario nos cree ese grupo. Le voy a pasar la lista de los nombres y los números telefónicos para que tengan la bondad de escribir, o perdón, de crear un grupo que tiene que tener el nombre de Fundamentos. Puede ser simplemente doble F mayúscula, la abreviación de Fundamentos, y Phil Paul, ¿sí? Porque tampoco podemos tener un nombre muy largo y tal vez el poner Fundamentos de Filosofía Política quizás no va a alcanzar, sobre todo por la primera palabra, que es un poco larga. Bueno, no sé si alguien de ustedes quisiera crear ese grupo, aunque no es de urgencia, pero quizás ya para de ser posible el día de hoy ya quede creado. Caso contrario, postergamos para la próxima clase. Sí, bueno, ayúdale, profesor. ¿Ya? Nadia, a ver un ratito. Ya, le agradezco. Entonces, le voy a... cierto. Voy a enviarle a usted pero también puede bajarse de Google Docs. Se puede bajar el documento, ¿verdad? Sí, sí, no se preocupe, yo le veo en el correo. Ya, perfecto, gracias. Bien, muy amable. Perfecto, entonces ya, con eso veamos. A ver. Entonces, en primer lugar, veamos objetivos, ¿sí? ¿Sí? A ver, les indico que rara vez escribo una oración completa. Entonces, mi estilo de lo que yo escribo es poner palabras sueltas o frases, nada más, ¿sí? Bien, aquí pongo objetivos. Verán, el objetivo principal de este curso, en general de las asignaturas que yo dicto, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento filosófico o la reflexión filosófica. Bien. Fíjense la diferencia entre filosofía y filosófico. ¿Sí? Dice pensar filosófico, o si quieren ustedes tal vez con una S. ¿Sí? Por favor, si es que no entienden algo, con toda confianza me interrumpen y pregunten, ¿sí? O en caso de que ustedes tengan una opinión diferente
o quisieran hacer un comentario, una crítica, simplemente alzan la mano y les doy la palabra. Quisiera que se sientan cómodos, en confianza, como para poder expresar su opinión personal. Estamos en un curso de filosofía y tal como yo entiendo lo que es la naturaleza de la filosofía, tiene que haber pluralismo, pluralidad. ¿Sí? Bien, ya voy a decir por qué. Bueno, entonces, el objetivo principal, central de mi asignatura es el de potenciar esa capacidad de ejercitarnos en la filosofía. Recuerdo, en primer lugar, un pensamiento de Kant, quien decía, bueno, es un filósofo alemán del siglo XVIII, principalmente. Él decía que no hay que enseñar la filosofía, sino a filosofar. Enseñar filosofía sería cuestión de dar información sobre lo que pensaron los filósofos en la historia. Básicamente esa sería la tarea de un profesor de filosofía. En cambio, y más que enseñar filosofía, Kant creía, y yo estoy perfectamente de acuerdo con él, que lo adecuado, lo correcto, más bien sería el de que un curso filosófico tendría que enseñar a filosofar. ¿Sí? Y esa es una capacidad, o si quieren ustedes, una habilidad que tenemos que aprender, a pensar por cuenta propia. No simplemente es cuestión de conocer, familiarizarnos con lo que dijeron otros filósofos, sino que tendríamos que hacernos la pregunta de ¿qué pienso yo? Cada uno, ¿sí? Entonces, y por supuesto, ese pensamiento personal tiene que basarse en esa tradición que tenemos tras de nosotros de unos 2500 años. Conociéndola, entonces nosotros podemos lanzarnos a esa aventura de pensar o de conseguir un pensamiento filosófico propio. Bien, ahora, entonces podríamos decir pensar filosófico es desarrollar ese pensamiento filosófico, o con otras palabras, filosofar. ¿Sí? Quisiera que ustedes se familiaricen con un estilo determinado de hacer filosofía. A ver, en este momento quisiera ver de los que están aquí presentes, ¿cuántos han tenido la ocasión de estudiar filosofía en el bachillerato? Voy a hacer esa pregunta en el conversatorio. Bueno, tenemos aquí en el programa de Zoom tenemos la palabra chat, pero eso no me gusta porque está en inglés y yo prefiero el ser castizo. A ver, les pregunto, y aún no contesten todavía, primero pongo la pregunta, ¿tuvieron la materia de filosofía en el bachillerato? ¿Sí? Para ver cuántos, a ver, filosofía es con tilde. Verán, ¿sí? A ver, todavía no contesten, espérense un ratito, aún no contesten. A ver, les voy a dar la primera opción. Vamos por orden. Aquellos que creen que sí, escriban la palabra yo, y ahí contamos. ¿Sí? El,
filosofía en el bachillerato. A ver. Bien, parece que están bastantes. Ayúdenme a contar. ¿Alguien tiene el número? A ver, veamos. Parece que muchos están, a ver, empezando por Paula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, es decir, todos. ¿Sí? Bien, pero no puede ser 22. Si están apenas 21 estudiantes. Bueno, creo que todos. Voy a poner aquí. Alguien, por si acaso, de repente, alguien no estudió filosofía en el bachillerato. Nadie. Ya, muchas gracias. Bien, entonces les felicito. Creo que va a ser mucho mejor el poder entenderme, el poder seguir mis clases. Si tienen esa base, seguramente habrán tenido 2 años de bachillerato en primero y en segundo. No, digo, 2 años de filosofía. Bien, ahora, entonces, verán, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué es filosofía? ¿Sí? Acá, bueno, verán, creo que voy a dejar eso de qué es filosofía para la siguiente hora. Continuemos con el sílabo. He dicho que tengo aquí un primer objetivo de la asignatura, el principal. La próxima hora les voy a indicar cuál es mi concepción de lo que es la filosofía o debería ser la filosofía. Bien, pero por de pronto simplemente baste simplemente enunciar que pretendo que este curso sea para ustedes la oportunidad o un espacio para practicar, ejercitarnos en la filosofía, ¿sí? Eso en general y más en concreto aplicada a lo que es la filosofía política. Bien, ahora, entonces eso es lo que le da la filosofía política, es lo que le da el contenido, ¿sí? La filosofía, podemos decir, es permítanme una analogía, es como si fuera un árbol y el árbol tiene muchas ramas, ¿sí? Una de esas ramas es la filosofía política. Y os quieren, es una especie como de filosofía aplicada a la política, ¿sí? Bien, y en nuestra carrera hemos pensado que esta materia es básica, fundamental, y es esa una de las razones por las cuales está en el primer ciclo. Bueno, tenemos que basarnos en muchos datos, pedir el apoyo de otras disciplinas, pero todo eso me encargaré de sentar las bases para ir abordando los problemas de nuestra asignatura. Bien, ahora veamos contenidos. Bien. A ver, verán. En primer lugar, tenemos que delimitar lo que es nuestra asignatura, poner ciertos límites y nos daremos la pregunta, ¿qué es la filosofía política? Y es una pregunta introductoria, preliminar. Creo que más de 2 horas no nos vamos a demorar en eso. Y una vez que ya
hayamos comprendido la naturaleza de nuestra disciplina, nos lanzaremos inmediatamente a discutir, a profundizar en los problemas que vamos a tratar de abordar y solucionar. ¿Sí? A ver, una de las grandes unidades es la cuestión de los valores sociales, valores jurídicos de la convivencia social. Hay varios valores, pero no son valores éticos o morales, sino valores que están asumidos en el ordenamiento jurídico. Empezaremos por el bien común. Continuaremos con la libertad. Pasaremos a la igualdad. Bueno, a ver, permítanme, aquí tengo el programa. A propósito, tengo que actualizar, está publicado ya el sílabo. Ustedes deberían, no sé si tienen una plataforma en la que pueden acceder a todos los sílabos de las materias. En todo caso, yo subiré el sílabo a ley virtual y lo encontrarán ustedes en mi asignatura, en el virtual. Por de pronto, todavía no he cambiado, está el sílabo del año pasado, pero he hecho unas pocas modificaciones, pero lo fundamental se mantiene. Ya, un último valor que me falta, que es importantísimo, estaba revisando si es que constituye o no una unidad diferente, es la justicia. ¿Sí? Bien, y aquí sobre todo, justicia, veremos dos autores del siglo pasado, dos filósofos políticos que son importantísimos. Por una parte, John Rawls, ¿sí? Y el otro es Robert Nozick. Bien. Ahora, vamos a ver una segunda unidad que tiene que ver con las funciones del Estado. A ver, perdón, antes de eso, empezaremos simplemente con lo que es el Estado. ¿Sí? Ya, el aparato estatal. Y una primera pregunta que tendremos que hacernos es la de si debe existir el Estado o no. ¿Sí? Los anarquistas responden que no, ¿sí? Y dan sus razones para ello. Entonces, esa es una de las primeras corrientes que veremos. ¿Sí? El anarquismo. Bien, ahora, en segundo lugar, veremos el libertarismo. ¿Sí? A ver, voy a abreviar, que simplemente, a ver, bueno, voy a escribir la palabra porque el nombre de esta corriente no es tan conocida en nuestro medio. ¿Sí? No es lo mismo que liberalismo, eso es otra cosa. Estoy hablando de libertarismo, libertarismo, ¿sí? O libertarianismo, es lo mismo. ¿Sí?
Bien. Ahora, a ver, ambas corrientes están muy cercanas. Ya, este rato, permítanme, voy a simplemente a mencionar el nombre de las corrientes sin ni siquiera a lo mejor definir ninguna de ellas. Estoy presentando meramente el programa, ya llegará el momento apropiado en donde tengamos que profundizar cada una de estas corrientes. ¿Qué más? Veremos el socialismo, el comunismo. A ver, yo les indiqué que les puse al comienzo como unidad 2 la cuestión de las funciones del Estado. Y borré funciones para previamente indicar que antes de discutir qué funciones debe cumplir el Estado, tenemos que hacernos la pregunta de si debería existir el Estado, y hay una primera postura que dice que no. Entonces, por eso no puse funciones, pero voy a poner acá ahora, ¿sí? Funciones del Estado. Entonces, como respuesta podríamos ver el orden, seguridad, ¿sí? En cambio, acá hay otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, la cuestión de la distribución, ¿sí? O la producción de bienes y servicios, ¿sí? La acumulación económica. Bueno, son varias respuestas, ya veremos en su debido momento. Y bien, tenemos que ver también la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Veremos qué tipos de derechos hay, haremos una clasificación. Esa es otra gran temática, pero que está incluida dentro de el Estado, porque como lo dice, por ejemplo, en nuestra Constitución, pero eso nosotros tenemos que ver los fundamentos filosóficos para ello. El Estado debería garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Bien, este es un grandísimo tema y por supuesto para cada uno de estos tendrán ustedes un texto, puede ser un capítulo, un artículo, y que yo voy explicando y ustedes tienen que hacer el procesamiento de la información. Bueno, ahora entonces, estos son los contenidos de lo que vamos a ver durante este semestre hasta febrero, y sobre lo cual ustedes serán evaluados. Ahora, yo les podía anticipar que, aunque las autoridades tendrán que ratificar, que confirmar, en nuestra junta académica, que es la reunión de profesores que tenemos y representantes estudiantiles que tenemos todos los días lunes a las 6 de la tarde, ahí se nos comunicó que los exámenes interciclo de aquí a 2 meses, después de 8 semanas, y el examen final serán presenciales, ¿sí? Supongo que eso se ha de ratificar. Yo les anticipo que parece que esa va a ser la resolución que se tome en la universidad, o por lo menos en la facultad. Bueno, aunque estemos actualmente a nivel de la universidad en una modalidad híbrida, hay carreras o cursos que ya están en presencial. Nosotros, como carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, estamos todavía con
clases virtuales. Entonces, puede ser que ustedes tengan que o tengamos que ir a la universidad para los exámenes interciclo y final. Entonces, veamos cómo es la cuestión del sistema de evaluación, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bien, a ver. Permítame, voy a cerrar un poco la cortina porque está haciendo un reflejo en el pizarrón. Bueno. A ver, evaluación. Verán, las asignaturas en toda la universidad, por reglamento, se evalúa sobre 100 puntos. Y para aprobar la materia se necesita 60 en total. Ahora, de esos 100 puntos, 50 están asignados a los exámenes. Veamos. Hay 2 exámenes. De aquí a 2 meses hay el examen interciclo. ¿Sí? Y al final, en febrero, el examen final. ¿Sí? El primero vale 20 puntos y el final 30. Ahora, para aprobar la materia, aquí se necesita mínimo 12. ¿Sí? 12 sobre 30. Bien, si no cumplen este requisito o no suman en total 60 puntos, se quedan suspensos. Hay una segunda oportunidad para poder recuperar la nota. Ahora, aparte de estos 50 puntos, tenemos 2 notas de aprovechamiento. ¿Sí? Aprovechamiento 1 y 2. ¿Sí? Y en cada aprovechamiento hay 25 puntos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se van a ganar esos 25 puntos? Eso depende de cada profesor. En mi caso, por esta situación que estamos de pandemia, lo único que les voy a pedir a ustedes es que realicen el procesamiento de la información de los textos de estudio. Y ya voy a explicar en qué consiste eso. ¿Sí? A ver. Procesar la información. Verán, aquí hay 3 actividades. La primera es el subrayar el texto con una técnica que les voy a indicar la próxima clase, la siguiente hora. Es lo que llamo yo una lectura comprensiva con la técnica del subrayado multicolor. ¿Ya? Bien. En filosofía, al igual que otras disciplinas humanísticas, como puede ser literatura, historia, tenemos que leer mucho. Lastimosamente, estamos nosotros tal vez acostumbrados simplemente a leer en Facebook y nos hemos olvidado de leer libros. ¿Sí? Entonces, tenemos que desarrollar ese hábito de leer. ¿Sí? Leer capítulos, leer artículos, leer libros. Ahora,
conforme ustedes van leyendo, tienen que subrayar, y no solamente con un color. Ya les voy a indicar la próxima hora, utilizarán unos 12 colores. Esa es la primera actividad que van a hacer. En segundo lugar, les voy a pedir que hagan un resumen en una hoja, en un cuaderno, de las ideas principales de cada texto. ¿Sí? Abrevio con esta letra, es la sigma mayúscula. Sigma es una letra del griego que corresponde a nuestra S. Y verán, por ejemplo, si es que un capítulo tiene unas 20 páginas, ustedes piensen en que el resumen podría ser unas 2 hojas nada más, ¿sí? Unas 2 páginas, 2 páginas. Es decir que idealmente eso les estoy poniendo como una aspiración de que en una hoja de cuaderno universitario o una hoja tamaño A4, es simplemente escrito a mano, no hace falta que sea en computadora, lo que les resulte más conveniente, ¿sí? Ustedes resuman 10 páginas en una página manuscrita. Y finalmente, como tercera y última actividad, les voy a pedir que hagan un cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico de todo ese tema o ese capítulo, ese artículo. Ese cuadro sinóptico podría ser en una media página. En el cuadro sinóptico no puede ir oraciones completas. Y fíjense lo que yo he escrito hasta ahora. Esto es una especie de cuadro sinóptico. ¿Qué es el cuadro sinóptico? Bueno, empecemos por sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Es una vista panorámica. Eso es sinóptico, que se puede ver la totalidad, el conjunto, ¿sí?, de algo. Eso, y por lo tanto, ahí solamente puede ser que haya palabras sueltas. Fíjense, yo no he escrito ninguna oración hasta acá. Y aquí está procesar información. ¿Sí? Aquí está subrayado multicolor, un par de palabras. ¿Sí? Aquí está nombre de corrientes, hecho una, ¿sí? Pensar filosófico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les pido que hagan en tercer lugar. Es como un resumen del resumen. ¿Sí? Y con esto tienen ustedes la visión global del contenido principal de cada texto de estudio. Bien, entonces, para cada uno de los textos de estudio, les pediré que hagan estas 3 actividades y luego, verán, por ejemplo, les voy a pedir que tomen fotos, no de cada página del texto, y ustedes tendrán que bajarse el texto del e-virtual. Bueno, son varios textos, son capítulos, son artículos, y de preferencia ustedes tendrían que imprimir en físico, en papel, de ser, si es que ustedes prefieren simplemente procesar en la computadora, pueden hacerlo. Los PDF que les envío pueden ser abiertos en un programa como, por ejemplo, Acrobat Reader, pero hay otros. El Nitro, por ejemplo, es uno de ellos, y que les permite subrayar a colores en digital. ¿Sí? Eso puede tener la ventaja de que se ahorran papel, la tinta de la impresora, pero bueno, eso dejo a voluntad de ustedes, y tienen que, en caso de que tengan ustedes el texto impreso en papel, toman fotos de las páginas que yo les indique, en cada texto es diferente, toman una foto del resumen, será una hoja, 2 hojas, y una foto del cuadro sinóptico. Eso suben al e-virtual. En el e-virtual
ustedes tendrán un enlace para cada tarea, pero con un plazo. Y por ejemplo, ya para la próxima clase les voy a pedir que lean unas 4 hojitas con respecto a nuestro primer tema, que es la filosofía política. Y tendrán que hacer estas 3 actividades. Les daré el plazo, eso ya veré, supongamos que sea plazo hasta el jueves. ¿Qué fecha tenemos el jueves? A ver, nos cae 28. ¿Sí? Ahora, si es que y el plazo vence a medianoche, o para ser más exactos, jueves a las 23:59. Si es que ustedes, faltando un minuto, ese rato, abren el e-virtual y ya cerca de medianoche suben la evidencia, las fotos, puede ser que por el internet lento o lo que sea, se demoran unos segundos más y me entregan el viernes a las 0:01. Ya se pasaron el plazo. Perdieron el plazo que era para jueves a las 23:59. Y eso queda registrado en el e-virtual. En a qué hora, qué día, qué hora y qué minuto el sistema recibió sus evidencias para la tarea 1. Ahora, si ustedes no se pasan del plazo, ¿sí? Supongamos que, para cambiar de ejemplo, o bueno, sigamos con el mismo ejemplo para no complicar. Si el plazo era para el jueves y ustedes me entregan el día viernes, el día viernes esa tarea va a ser calificada sobre el 80%. A ver, denme unos minutitos más y hacemos un receso. Y quiero simplemente acabar de explicar lo que es la evaluación. ¿Sí? A ver, verán, un día de atraso, es decir, 24 horas después del límite de tiempo que tenían ustedes para subir las evidencias, las fotos de haber procesado la información del texto. Entonces, esto es en días de atraso, 1, 2 o 3. ¿Sí? Si tenían que presentar el jueves y ustedes me presentan el viernes, la calificación es el 80%. Si me presentan el sábado, y ese ya segundo día de atraso, les califico sobre 70%. Y todavía tienen un tercer día de gracia, el domingo, pero si entregan el domingo, eso es el 60%. Y si es que quisieran presentar el lunes, ya no pueden. ¿Sí? Igual, verán, o sea, ustedes en la plataforma tienen el plazo último, que sería, en mi caso, yo les estoy dando este periodo, no es que todos los profesores van a hacer lo mismo, eso es en mi asignatura, ¿sí? Según mi criterio, ¿sí? Solo en mi caso particular, les doy 3 días de gracia. Puede ser que otro profesor no lo haga. Está en libertad. Yo no me estoy refiriendo a que esto sea un reglamento para todos, sino solamente lo que yo estimo que parece conveniente. ¿Sí? Bien, entonces, no se pasen los plazos. ¿Sí? No dejen para el último minuto estar subiendo las evidencias. Puede ser que si tenían que entregar el jueves, ustedes dejan pasar el viernes, el sábado, y el domingo a las 11 de la noche se ponen a hacer el deber, tal vez no va a alcanzar. Si es que hacen al apuro, supongamos que ya a las 11:59 ya tienen las fotos y suben al internet, suben a la plataforma,
se demora y me llega el día lunes a las 0:01. El lunes ya no podían presentar. Ya tienen 0 y perdieron el puntaje de esa tarea número 1. El sistema seguramente, o bueno, no estoy seguro aquí si es que les impide recibir la tarea, o caso contrario, tal vez sí, ustedes sí pueden subir a ley virtual, pero sale una notificación en qué fecha, a qué hora y a qué minuto el sistema recibió las evidencias. Si me dice 4 días atrasado, tienen 0. Y esa es la calificación que les pongo. ¿Sí? Ahora, puede ser que ustedes, por razones justificadas, no pudieron hacer la entrega a tiempo, ni siquiera con los 3 días de gracia. Entonces, yo podría aceptarles que me entreguen después del plazo y los días de gracia, me entreguen el trabajo, siempre y cuando me presenten los certificados correspondientes. ¿Sí? Por ejemplo, si es que es cuestión de salud, ustedes tienen que decirme, estuvieron, por ejemplo, en la clínica, o se hicieron ver con el doctor y tienen un certificado que tienen que tener reposo de 3, 4 días, o una semana, lo que sea, y me mandan eso. O supongamos que tuvieron que hacer un viaje, lo que sea, me presentan a ver, hay maneras de demostrar que lo que ustedes dicen es verdad, ¿sí? En caso de que suceda un robo, parte policial, que tuvieron un duelo, la partida de defunción, que se fue la luz, el Centro Sur que les extienda un certificado de que tal día, tal hora, en tal zona donde está su domicilio, perdieron el servicio eléctrico. ¿Sí? Cosas de ese tipo que yo quisiera dar fe de lo que ustedes dicen, pero necesito un respaldo que confirme lo que ustedes dicen. ¿Sí? Caso contrario, perdieron el puntaje sin recuperación. Bueno, entonces, hagamos aquí un receso. Voy a